Buenas, nosotros somos el grupo número C, el cual está conformado por David Morales, Luis Mendoza y mi persona, Luis Paredes. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro, actualmente cursando el octavo semestre, cursantes de la materia de diseño automotriz, donde nuestro profesor es Edwin Gotera. Ahora recordando las normas al hablar, que son las siguientes. Hablar asertivamente, resume, refleja y parafrasea, usar frases cortas y claras, evitar el tono monocorte, no gritar ni faltar el respeto, usar el cuerpo como apoyo y evitar decir malas palabras. Seguidamente están las normas de participación, que sea 100% natural, que no se evidencie en la lectura de texto, mira a la cámara, no a la pantalla, cuide su apariencia, cuide el entorno, recuerde que el mundo lo va a ver y este video será subido a YouTube. Adiéstrese en el tema que le toca, sea reflexivo y crítico, disfrute lo que va a hacer sin trauma alguno. El que lo vea y lo escuche, se va a hacer una imagen de usted, trate que sea la mejor. Y pido a sus compañeros, antes de comenzar, a apagar el micrófono. Muy bien, ahora para comenzar nuestra videoconferencia de la defensa, le doy el pase a mi compañero Luis Mendoza. Bueno, el proyecto tiene un objetivo final claro, el cual es la obtención del diseño de un chasis válido para poder competir en la Fórmula SAE, así como el estudio de su respuesta ante distintas cargas y o pruebas a las que será sometido por la organización. Este es el primer proyecto en la universidad sobre este tema y se pretende que con la realización de proyectos sobre la Fórmula SAE se haya iniciado un movimiento en el centro en torno al automovilismo. Además, que este conjunto de proyectos tenga continuidad en el tiempo, mejorando así cada año los principales sectores en los que se ha dividido el diseño del automóvil. El chasis de un vehículo es una estructura en la que se montan y sujetan los demás componentes, que soporta las cargas y ofrece una resistencia de protección, una resistente protección en caso de accidente. En la construcción de un chasis existen tres parámetros fundamentales, los cuales son la ligereza, la rigidez y la economía. En el comienzo de la industria del automóvil con motores de combustión interna, el diseño de la estructura del chasis se consideraba un factor secundario debido a las bajas potencias de los automóviles de la época. El modelo de mayor implementación en la actualidad es el que integra el chasis y la carrocería, que es llamado monocasco, que se puede encontrar de distintos materiales como acero, aluminio o materiales compuestos. Otro tipo de chasis desarrollado en la actualidad es el basado en la tecnología llamada Space Frame. Este tipo de estudios se basa en una estructura de enlaces infinitamente fuertes unidos en nodos libres para poder rotar. Los chasis de competición son en su inmensa mayoría monocascos de materiales compuestos, como es el caso de la Fórmula 1 y de competiciones inferiores, pero similares en cuanto a diseño y funcionamiento del vehículo. En competiciones de rally o de fórmulas con un nivel inferior se utilizan muchos monocascos convencionales y se refuerzan con estructuras internas tubulares con protecciones más resistentes para el vuelco o colisiones. En las competiciones de Fórmula SAE se encuentran diversos tipos de chasis. Las universidades que disponen de un presupuesto alto y que cuentan con experiencia de varios años en competiciones optan en algunos casos por el monocasco de fibra de carbono. De todos modos, este tipo de chasis tiene una participación minoritaria en los monoplazas de esta competición. Por otro lado, las estructuras más comunes son las tubulares de acero. Este tipo de estructuras ofrecen una buena respuesta a los esfuerzos, aunque su principal inconveniente es el aumento del peso respecto a las anteriores, con la ventaja de un costo mucho más reducido. Aunque la mayoría de los grupos se dedican al estudio de un chasis tubular en cuanto a la disposición y geometría de los materiales, hay algunos equipos que han ido más allá utilizando tubos de secciones variadas, cuadradas, circulares y en algunos casos chapas enfrentadas rellenas de ciertos materiales para poder conseguir siempre el mismo objetivo, mayor rigidez, a torsión con menor peso y coste posible. Como en toda competición, en la Fórmula SAE existen una serie de especificaciones que vienen dadas por parte de la organización.
también hay unas cargas que derivan de las diferentes pruebas a las que el vehículo va a ser sometido y que deben de tenerse en cuenta a la hora de abordar el problema del diseño del chasis. Podemos mencionar la distancia mínima entre ejes o batalla, que será de 1525 milímetros, la vía del vehículo más pequeña, que no ha de ser en ningún caso inferior al 75% de la vía mayor, la distancia al suelo de la parte inferior del chasis, que ha de ser suficiente para no contactar en ningún momento con la pista o partes de ella. Para ello se deberá tener en cuenta que las ruedas han de ser de un diámetro superior a 203.21 milímetros. En la parte posterior del coche se debe facilitar un punto de enganche que debe soportar el peso del vehículo y debe estar orientado perpendicularmente a la línea longitudinal del vehículo y debe ser horizontal. Y el diseño se realizará para que sea válido para el piloto más alto del equipo y para un hombre elegido entre la población al azar en un 95% de los casos. La estructura principal del coche ha de ser construida de acero bajo en carbono o aliado en tubos con las dimensiones especificadas. El uso de aleaciones no permite utilizar un grosor de pared menor que el especificado para acero bajo en carbono. También podrán ser utilizados otros materiales bajo las condiciones que la disposición del material alternativo adoptada tenga un EPORI mayor o equivalente sobre el eje más débil, el tubo no podrá ser de un grosor más fino que lo especificado y el arco principal y su apoyo deben estar hechos de acero. Ahora le doy el pase a mi compañero David Morales. Vamos a hablar sobre el capítulo número 4. Cargas ejercidas sobre el chasis por otras partes del vehículo. El chasis es la estructura principal de un coche y por lo tanto es la parte del vehículo que tiene que soportar los esfuerzos que ejercen en el resto de los componentes de este. Al analizar a fondo un chasis y su comportamiento real, hay que prestar atención a las series de reacciones en la cual ellos se ejercen en situaciones estáticas y en comportamiento dinámico en pista. Las suspensiones, empezamos. Las ruedas, por medio de las suspensiones, son una de las principales cargas que tiene que soportar un chasis. Muchas veces, estas cargas ejercen un par de torsión en el chasis y la rigidez del chasis condicionará en gran parte el comportamiento del coche en pista. Venimos con masas del vehículo. El motor es una de las mayores masas en el vehículo. Por ello, hay que tener en cuenta su peso y las reacciones que esta masa puede ejercer sobre el chasis cuando el vehículo entra en una curva, frene o acelere. Más masas que deberían tener en cuenta a la hora de realizar el chasis son la batería, la que tendrá un peso aproximadamente de 9 kilogramos. El depósito de combustible, el piloto, que los cálculos se realizarán con un piloto de 75 kilogramos, donde se supone la masa más importante del vehículo. El diferencial, que estará situado en la parte posterior del vehículo. Los ejes de las ruedas, que así como los distintos elementos de transmisión y dirección. Luego venimos con el carenado. El carenado es otra parte del vehículo a tener en cuenta, tanto por su masa como por la fuerza que ejerce el viento a través de él en el chasis. Las fuerzas aerodinámicas que vendrán dadas del estudio del coche sometido a una cierta velocidad y que acabará pasando esas reacciones al chasis del monoplaza pueden llegar a ser en un momento la mayor fuerza ejercida sobre el chasis. Luego venimos con el capítulo 5, que es el diseño de un chasis tubular. En este capítulo se va a introducir cuáles son los parámetros que se deben utilizar para mejorar el comportamiento del chasis. Primero vamos con los criterios de rigidez. Esto es lo que comprobar que bajo las fuerzas y solicitaciones actuantes de los desplazamientos y deformaciones de la estructura no sobrepasan un límite. Rigidez de flexión. Ese coche va a estar sometido a unas cargas que tienden a deformar el chasis cuando el automóvil se apoya en las suspensiones. Rigidez torsional. El coche también estará sometido a cargas que generan torsión sobre su eje longitudinal. Distribución de masas.
El chasis es una de las masas más importantes del vehículo, pero por otro lado, el diseño del chasis determina dónde estarán situados el resto de componentes del monoplaza. Criterios sobre el espacio. Los siguientes puntos hay que tener en cuenta, ya que hay que tener en cuenta que estos pueden actuar como restricciones tridimensionales en el diseño del chasis. Se debe considerar cierta capacidad de acceso a las partes mecánicas del vehículo para actuar en caso de avería. Se debe cumplir la restricción de la organización en cuanto al espacio destinado al piloto. Es necesario comprobar que la línea de visión del piloto está por encima del arco frontal del chasis. Y por último, el piloto debe ser capaz de salir del vehículo en un tiempo inferior a 5 segundos. Luego venimos con criterios sobre coste. Al contar con un presupuesto limitado, es necesario disminuir los costes lo máximo posible buscando los mejores precios en materiales aceptados y utilizar los diámetros más exactos cuando a tubo se refiere. Ahora el sexto capítulo, análisis y estudio del modelo. En este capítulo se va a exponer cuál será la metodología mediante la cual se llevará a cabo el proceso de diseño y estudio del chasis. Obtención de un modelo base es el primer paso que se debe dar tras haber realizado el estudio de las condiciones de las organizaciones que afectan al chasis, es llevar a la práctica la información adquirida realizando un primer diseño en donde consten estos tubos y utilizarlos como base para el desarrollo futuro. Según normas de la organización, las partes que debe tener un chasis son arco principal, arco frontal, tirantes del arco frontal, plano frontal, soporte del plano frontal y protecciones laterales. Tirantes del arco principal. El paso siguiente es el de realizar un croquis del motor que se va a utilizar, localizando los puntos de enganche para integrarlos en el chasis. Una vez obtenidos los puntos de sujeción del motor y las medidas del mismo, se comienza a diseñar la parte trasera del chasis. El motor es el que determinará las dimensiones de la parte trasera del vehículo. Respecto a la parte delantera, se comenzará examinando la parte del chasis que cubre y protege las piernas, y en la zona de la cabina se decidió poner un tirante que uniera el arco principal con el frontal sobre las protecciones laterales por dos motivos. El primer motivo es el de la seguridad del piloto y el segundo motivo es que dejaban un espacio muy grande en la zona alta de la cabina del piloto, y si no está reforzado, esto puede debilitar la estructura. Para las secciones se ha consultado el catálogo de una empresa fabricante y distribuidora de tipos de acero para distintos fines industriales y mecánicos. Así se ha obtenido un chasis base que será sometido a diversas pruebas para determinar los puntos más débiles e intentar mejorarlos. Pues empezamos con la comprobación de la altura de los arcos de seguridad. El proceso que se siguió fue el de dar una altura inicial a los arcos que parecieran razonables y reducirlas o aumentarlas al comprobar la distancia de seguridad exigidas por las normas. En este apartado se muestra la comprobación teórica en que las medidas finales adoptadas cumplen los requisitos de la fórmula SAE. Venimos con pruebas de diseño. En este capítulo se explicarán cuáles son las pruebas en las cuales se basará el estudio del chasis y cuáles son las variables a tener en cuenta en cada una de ellas para poder ser analizada
para poder analizar los resultados. Por medio de simulaciones podemos tener una idea del comportamiento de nuestro diseño y ajustarlas en la realidad. Empezamos con la prueba de remolque. Una de las especificaciones de las normas es que el chasis debe tener un tubo auxiliar situado en la parte trasera de la estructura, cuya finalidad es la de servir como punto de enganche en un momento de accidente. Tenemos la prueba de frenada. La prueba de frenada se realizará poniendo unos apoyos fijos en los ejes de las ruedas y simulando la gravedad y la inercia de frenada. La aceleración es la prueba idéntica de frenada, por lo que se debe tener en cuenta las mismas variables para el análisis y de los resultados. En este caso, la diferencia radica en que la aceleración, el único eje que transmite fuerza de aceleración a la estructura es el trasero, con lo que la simulación se hará fijando los ejes traseros. La prueba de curva. El empuje lateral que experimenta un coche a su paso por una curva, las variables importantes que se debe tener en este caso son las mismas que la de la frenada y la de la aceleración. Y los puntos de apoyo se sitúan al igual que la frenada, que están fijos. Resistencia a torsión. La prueba se llevará a cabo sujetando la parte trasera del vehículo, ejerciendo una fuerza en la zona de la suspensión delantera que deforme por torsión la estructura. Tras el estudio de los resultados de las pruebas descritas anteriormente, se tendrá una idea de lo cercano que está el diseño comparado con su objetivo y cuáles son las líneas futuras de trabajo a seguir para poder mejorar los parámetros que estén más alejados de los niveles buscados. Ahora le voy a pasar la voz a mi compañero Luis Paredes. Muy bien, David, por favor. En silencio, listo. Ok. Bueno, ahora entrando en el capítulo número 7, hablaremos sobre lo que son los resultados, teniendo en cuenta que en este capítulo se muestran los resultados de dichas pruebas. En la prueba del diseño del chasis base, se obtuvo en la prueba de remolque un valor de 1,6 milímetros, mientras que en la prueba de frenado se obtuvo 0,5 milímetros. En la prueba de aceleración se obtuvo un valor de 0,23 milímetros, mientras que en la prueba de curva se obtuvo un valor de 0,79 milímetros. En la prueba de torsión se obtuvo un valor de 16,8 milímetros. De esta manera se observó que el chasis base pasa las pruebas de remolque, aceleración, frenado y curva, pero fracasa en la prueba de torsión. Y es por ello que se debe mejorar el diseño. Ahora entrando en lo que es el diseño final y análisis de los cambios, en este caso se estudiaron lo que fueron los vehículos con CD Post y sin ellos, para así aprovechar un aumento de cariado para que la estructura sea más resistente. Muy bien, ahora en las secciones, en la prueba de las secciones, esta fue constante y se utilizaron 3 tubos de secciones diferentes para reducir costo y para que el ensamblaje sea mucho más fácil. Asimismo está lo que es el de arco principal, donde en este caso se decidió aumentar un poco la cabina debido a que el coche puede ser piloteado por un piloto más robusto. Ahora entrando en lo que es el resultado de diseño final, en la prueba de remolque se obtuvo un valor de 1,7 milímetros, mientras que en la prueba de frenado se obtuvo un valor de 0,5 milímetros. Asimismo, en la prueba de aceleración
se obtuvo un valor de 0,23 milímetros, mientras que en la prueba de torsión se obtuvo un valor de 6,6 milímetros en comparación con la del chasis base, el cual fue 16,8 milímetros. De esta manera, se observa que el diseño es mejorable, dando así altos valores de rigidez torsional sin utilizar, dando así un chasis pesado, pero igual este es aceptable para competir. Ahora entrando en nuestro capítulo 9, que son las consideraciones para la fabricación del chasis, este, como el objetivo de este proyecto es construir el chasis. Este es un parámetro muy importante, y dentro de ellos tenemos lo que es el tipo de acero, teniendo en cuenta que toda la estructura se construyó de, de acero, dejando un espacio para futuros estudios, para ver cuál pieza se puede mejorar y así cambiarlo. Asimismo, los perfiles tubulares de acero, estos se pueden estar conformados por lo que es en caliente o en frío. Ahora, en el corte del material existen dos métodos, como lo es la de aserrado y por soplete, teniendo en cuenta que el aserrado es mucho más económico y más fácil de utilizar, mediante que el soplete deja unos mejores acabados, pero no es muy importante debido a que igualmente en los extremos de los tubos se tiene que hacer unos trabajos para así soldarlos. Continuando está el método de curvado, el cual el material puede tener unos pliegos internos. Asimismo, reduciéndole el espesor del material eh, en su parte externa. Dentro de esto existen unos parámetros para lo que son los materiales, como lo es este, la, la alta resistencia, baja elasticidad y alargamiento de la ruptura. Seguidamente está el método de soldadura, que dentro de esto podemos conseguir lo que es el manual y el automático. Dentro de esto, continuando, está el método de soldadura, que estos pueden ser automático o manual. Dentro del manual podemos conseguir tres importantes, como lo es la soldadura por arco manual. También está lo que es la soldadura Cagman y la soldadura por núcleo recubierto. Asimismo están las inspecciones, los efectos de soldadura, que estos pueden ser las fisuras, cavidades, entre otros. Seguidamente están las inspecciones de soldadura, que dentro de estas están lo que son las destructibles y no destructibles, teniendo en cuenta que las destructibles se hacen en el laboratorio, y las no destructibles buscan lo que son los efectos de dicha soldadura. Asimismo, en las no destructibles podemos conseguir lo que es el ultrasonido, la radiografía, entre otros. Seguidamente están las uniones soldadas, lo cual existen dos métodos, como lo es directa e indirecta. En la directa, como como su nombre lo dice, los tubos son soldados directamente, mientras que en la indirecta se tiene que utilizar un material para poder unir dichos tubos. Además, en la parte del montaje, en este caso se tiene que utilizar un bastidor. La universidad optó por utilizar un bastidor de mesa fabricado de madera para así reducir gastos. Ahora entrando en nuestro capítulo 9, el cual es las futuras líneas de trabajo. En este podemos conseguir lo que es la optimización de peso y rigidez.
¿verdad? El cual, esta nos dicta que para cambiar estas condiciones hay que cambiar el diseño, siendo a través de estudios de tensiones y de deformaciones. También está lo que es el método para mejorar o facilitar la fabricación, que en este caso se tiene que utilizar las uniones directas como se utilizó en este proyecto. Además, está lo que es el modelo de suspensión, que hay que tener en cuenta que se utilizaron dichas evaluaciones sin utilizar la suspensión y esta fue aceptable, dando así un parámetro desfavorable. Mientras que la mejora de la malla de ANSI, en esta se utilizaron simulaciones, buscando así un mejoramiento de esta malla para obtener más información sobre el comportamiento del chasis. Bueno, hasta aquí llega nuestra defensa acerca del proyecto. Espero que les haya gustado. Bueno, muchachos, ya se pueden retirar. Hasta luego. Muchas gracias. Luego, muchas gracias.